hace prácticamente una hora, es el Chagas. Y para ello estamos en comunicación con la doctora, bióloga, investigadora, destacadísima científica Mariana San Martino. Mariana, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Te escucho muy bien. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias por aceptar. Un gusto. Quiero contar una anécdota antes de conversar contigo, de que nos conocemos con Mariana desde hace como 10 años más o menos, o quizá más. Y más. 13. Que nos hemos, ¿cómo pasa el tiempo? Que nos hemos cruzado en la ciudad de La Plata, hemos hecho algunos trabajos de campo en Santiago del Estero y bueno, por supuesto al lado tuyo y al lado de otras compañeras y compañeros he aprendido mucho al respecto de Chagas. ¿Y por qué, Mariana, hablar hoy de Chagas? A ver, preguntas, puedo estar 3 horas respondiéndolas, vamos a tratar de ser sintéticas. ¿Por qué? Digamos, los por qué son muchos. Primero porque sigue siendo un problema vigente en Argentina, en América Latina y en el mundo, porque vigente y de una magnitud mucho mayor de lo que tal vez la mayoría de las personas que están escuchando se imaginen, porque estamos hablando hoy de millones de personas afectadas por el Chagas. También porque hablar de Chagas es hablar de cuestiones mucho más complejas que la enfermedad en sí misma, que ya es compleja la parte médica del tema. El Chagas, como yo digo, no tiene solo consecuencias en la salud física de las personas. El Chagas en Argentina sigue causando discriminación laboral, por ejemplo. Sigue causando, tenemos una anécdota de un caso de una nena que sufrió una discriminación tremenda en la escuela cuando le contó a los compañeros que tenía Chagas en una escuela del conurbano. Un caso, que fue, digamos, para mí un antes y un después, porque yo venía hablando siempre de discriminación laboral, hasta ahí nos llegaba, que ya es suficientemente grave, pero bueno, tenemos casos recientes también de otros tipos de discriminación que bueno, que son los que te muestran que es un tema del que hay que seguir hablando, y no solo donde hay vinchucas, no solo en términos de conocer cuáles son las medidas de prevención, no solo entender en términos de riesgo, de bueno, si yo corro el riesgo de tener Chagas o yo tengo Chagas, tengo que hablar del tema, eso ni hablar, por supuesto que sí, pero si yo nunca en mi vida voy a estar bajo el riesgo de tener Chagas, puedo ser la maestra de una niña que tenga Chagas y tengo que saber cómo actuar, puedo ser el empleador de una persona que tenga Chagas y tengo que saber que no tengo por qué discriminarlo, y bueno, así podría seguir yo puedo ser un periodista. Claro. Que necesita hablar, digamos, que necesita tomar conciencia de que es un tema del que hay que, como todos los temas, ¿no? Pensar mucho en las cosas, en la forma en la que uno habla. Fíjate, se sigue diciendo mucho, por ejemplo, chagásicos. Lo siguen diciendo en los medios, lo siguen diciendo los médicos y médicas, bueno, es como un término muy difundido y ya a nadie se le ocurriría hablar de sidosos o cancerosos. Y vos fíjate, de chagásicos se sigue hablando y bueno, son todas, o sea, cosas que estoy diciendo muchas al mismo tiempo, pero que dan cuenta un poco de esto, de la importancia, de por qué es importante hablar de este tema y en términos, bueno, actualizados, respetuosos. Claro, y estuvimos citando, Mariana, en tu libro, digamos, Hablemos de Chagas, una edición extraordinaria del 2015 que han hecho, ¿no? Sí. Donde también menciona un poco esto que vos estás contando. Sí, nosotros ahí en ese libro lo hicimos con los compañeros, yo coordino un grupo que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Nos pueden encontrar tenemos página web, página de Facebook, y desde hace ya más de 7 años con el grupo, bueno, venimos desarrollando, como decimos, un modelo para hablar de Chagas desde 4 dimensiones. Cuando uno habla de Chagas, suele quedar el discurso en la parte biomédica, y cuando más vuelta de tuerca uno suele escuchar, vas para el lado epidemiológico, pero de los aspectos políticos y socioculturales no se habla mucho, se habla de una forma como subestimándolos bastante. Claro. Entonces, en el 2015 la gente del programa Bocar de CONICET nos dio la oportunidad de escribir, de poner en palabras esto que veníamos diciendo, y fue un súper desafío, pero bueno, que ahí está el libro a disposición. Claro. Para que le haga falta. Sí, te cuento, Mariana, que la historia también que ustedes desarrollan es muy interesante. Creo que la historia del Chagas en el siglo XX y bueno, lo que va del XXI, porque la cosa sigue, ¿no? Porque las investigaciones en todo el mundo sigue. Te cuento también que nos están escuchando desde Estocolmo, de Karolinska,
la doctora Olivera y la doctora Terán, que son dos investigadoras, parasitólogas, que saben mucho también de Chagas. Ajá. Y que bueno, por lo visto es un tema que sigue despertando interés, no mayoritario en el campo científico, pero bueno, al menos hay gente comprometida, ¿no? Como es tu caso. Sí, hay gente comprometida y en rincones del planeta que no te imaginas, porque incluso hay gente, digamos, hay mucha gente que tiene Chagas y hay asociaciones de personas afectadas por el Chagas, incluso en Australia, Japón, bueno, Europa hay un montón. Es un tema que sí, que tímidamente, pero por suerte yo que vengo hace ya 20 años laburando en el tema, veo con optimismo algunas cuestiones que van pasando. Y se han agregado muchos investigadores de otras áreas, no estrechamente de la salud, ¿no? Como sociólogos, sí, antropólogos. no en exceso, pero sí se van agregando, ya la ausencia de la parte de la social ya no es tan notoria como era en otras épocas. Bueno, mira, casualmente, y bueno, me involucra directamente, pero para mí es muy simbólico lo que pasó el año pasado. El programa de Chagas de la Organización Mundial de la Salud, que conforma grupos técnicos para que lo asesoren en distintos temas, hasta el año pasado tenía 5 grupos técnicos de aspectos biomédicos de Chagas. Ajá. Y en octubre del año pasado formalizamos el grupo técnico número 6, que es en educación y comunicación. Qué bueno. A la par, digamos, eso simbólica, bueno, ahí lo que pase con eso es un poco responsabilidad de quienes estamos ahí metidos y bueno, de un montón de otras cosas, pero ya el hecho de que se haya conformado simbólicamente fuerte, y tiene que ver con esto que vos decís, digamos, con sumar como a la par de toda la parte biomédica, las otras voces, las otras disciplinas. Claro, y me da la pauta que históricamente también los gobiernos como que lo han ido, o sea, ha sido más un esfuerzo, un trabajo a pulmón de investigadores y grupos, como leía recién nuestro gran Salvador Massa con su MEPRA, y que una cuestión de Estado, ¿no? Como que fue una cuestión muy personal, digamos, que lo tomó como bandera. Sí, de trabajito de hormiga, como le digo yo, porque la parte de la respuesta estatal ha sido, bueno, un vaivén, eterno vaivén, de épocas de más continuidad, de menos, pero nunca la continuidad y la política de Estado tomada como corresponde, al menos en Argentina. Así que sí, ha sido mucho trabajo de hormiga de personas, de grupos. Tímidamente, por suerte, se van armando, lo que decía yo antes, las organizaciones de personas afectadas por el Chagas, y eso es una voz que está haciendo falta, digamos, y hay que ver cómo la escuchamos y cómo acompañamos para que sean cada vez más, digamos, ¿no? Claro, y cómo los comunicadores, ¿no? Los medios de comunicación también tratan el tema, que es muy importante que lo puedan desarrollar y que es una enfermedad que tiene vigencia porque 1,5 millones de argentinos y argentinas están infectados, ¿no? Sí, por lo menos. Yo siempre le agrego el por lo menos primero antes, porque las cifras también son una deuda pendiente y son, viste, estamos manejando, hablando de este 1,5 millones, que es una estimación de estimaciones que venimos arrastrando de hace unos años y en definitiva no tenemos un número más acertado, pero bueno, ya con que por lo menos sea 1,5 millones ya es suficiente para alertarnos, ¿no?, de la magnitud del problema. Sí, yo leía recién una cita del Ministerio de Salud de la Nación en donde los menores de 15 años, que se calculan en más de 300.000 en la Argentina, bueno, son para destacar porque los tratamientos se han visto efectivos, ¿no? Tienen eficacia clínica en menores de 15 años sobre todo. Sí, tal cual, pero fíjate, por ejemplo en Argentina, que el análisis de Chagas es obligatorio en el embarazo, justamente para detectar a tiempo a los niños que nacen con Chagas o a los hermanitos, digamos, con una mujer que tiene otros hijos más grandes, también el protocolo dice que hay que ver qué pasa con los niños ya nacidos y eso está como trunco, digamos, no termina de arrancar eso, que es lo que vos decías. Ahí nadie discute ni nadie se pelea de la importancia de tratar a los menores. Claro. Pero bueno, falta también. Y con respecto a los tratamientos, había 2 drogas clásicas, ¿no? El mesnidazol, el nifurtimox. ¿Qué otras drogas se han descubierto? Mira, no así, digamos, que hoy se usen y estén aprobadas, siguen siendo esas 2.
Hay un montón de grupos investigando, pero todavía no hay una tercera droga, cuarto, lo que sea, que uno pueda contar que se está utilizando en algún lugar del mundo. Siguen siendo esas dos. Que son drogas que tienen ya cuánto, medio siglo, ¿no? Más de 40 años, sí, más de 40 años. Y drogas que tienen muchísimos efectos adversos, sobre todo en adultos. La comunidad científica se sigue repeleando a ver a quién tratar y a quién no, y parece que... Y a veces digamos, yo hace re poco estuve en Chile en una reunión y escuchaba discusiones todavía así como que nadie en algunos lugares, no porque sea Chile, no por la situación de Chile, sino porque había ahí personas de distintos países, ni siquiera están de acuerdo con las dosis en algunos casos de estas drogas, que nada, uno debería pensar que por lo menos eso debería estar aceitado, y bueno, falta. Pero fíjate qué loco, vos, Damián, haceme callar cuando correspondas, porque no, yo me embalo y le meto pata. Soy la invitada de lujo hoy. no, la charlatana que no puede parar de hablar. Pero lo que te decía, aún con esto que estamos diciendo, para mí es algo que siempre merece ser destacado. Estamos hablando de dos drogas muy viejas, con muchos efectos adversos, mucha controversia en la comunidad médica y científica, y aún así, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, solo el 1% de las personas que tienen Chagas en el mundo acceden a ellas. O sea, fíjate, ni siquiera, aún si hoy tuviéramos la mejor droga o la cura contra el Chagas, claro, ¿qué está pasando? ¿Qué otras cosas no se están mirando como deberían ser miradas? Claro, ¿qué pasa ahí? De estos millones de personas de las que hablamos, la misma estimación que te dice, bueno, que en el mundo hay 8 millones o por ahí, 10 millones, sí. Sí, te dice que en realidad solo el 10% lo saben y solo el 1% han tenido acceso al tratamiento. Claro. Entonces hay como muchas cuestiones que llegó la hora de mirarlas con la misma seriedad con las que se miran los ensayos clínicos, toda la parte que es complicadísima y no pasa por mi área, que tiene que ver con la investigación de vacunas, de nuevas drogas. ¿Qué otros aspectos tienen la misma importancia? Si hoy tuviéramos la mejor droga, el mejor insecticida, no estaría llegando a la gente. Claro. De todas formas. Sí, que históricamente se trató también, ¿no? Los cardiólogos, ya la patología, ¿no? A ese 20-30% que la desarrolla. Sí. Es como que se ha, digamos, había llegando tarde. Sí. Que se llega ya con las consecuencias, ¿no? No se va a lo etiológico. Pero bueno, esperemos que tus investigaciones y la de otras personas de las nuevas generaciones puedan cambiar un poco esta historia. Ojalá estamos ahí somos varios, por eso yo veo que no sé, así como soy súper mega crítica, malvada con un montón de cosas, también soy optimista. Bien. Porque hay pequeñas y grandes señales que se van viendo. Hay que apostarle ahí, pero siempre apostando al trabajo de hormiga. Yo no le creo más a eso. A ver, que te hablamos de Córdoba, vos sos de Córdoba, ¿no? Yo soy de Córdoba, sí. Nacida en Córdoba. Nacida en Córdoba, hace 20 años casi que vivo acá en La Plata, pero he nacido en Córdoba. Y estoy ahí con mi acento full. Mirá vos. Y bueno, vos fuiste para allá, yo vine para acá, así que... Claro, sí. No alteramos tanto las migraciones. No, tal cual. Vamos balanceando. Bueno, Mariana, te agradezco infinitamente esta comunicación con nuestro programa. Da para conversar mucho más. Seguramente te vamos a volver a llamar en otro momento, porque es un tema muy interesante para abordarlo desde múltiples ópticas. Dale, cuando quieran, y a la gente que está escuchando, si quiere descargarse el libro, que también hay otros materiales, todo de descarga gratuita, la página nuestra es www.hablamosdechagas.com.ar. Perfecto, un abrazo grande. Sí. Bueno, no, nada más. Ah, bueno, y en Facebook. Y el Facebook, sí, el Facebook también, Hablamos de Chagas. Ahí bien. Estamos. Y se pueden comunicar con ustedes, cualquier duda. Sí. Por supuesto. Bueno, Mariana, un abrazo grande gustazo, y te dejamos seguir descansando. Bueno, un cariño te mando grande. Un abrazo. Adiós. Estamos en contacto, chao. Muchas gracias, chao. Chao.